Tengan todas y algunos, todos ustedes. Para mí, como directora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, representa una magnífica oportunidad de compartir con todos y cada uno, todas y cada uno de los presentes, esta mesa que cerrará este magnífico evento sobre historia de las mujeres en las Américas. Quisiera señalar que en esta ocasión el título de la mesa es para analizar la situación actual de las mujeres en nuestro continente, derechos humanos y violencia. Creo, pues, que el título de la mesa habla por sí solo. Para efectos de organización de la mesa, quisiera comentarles a todas las colegas expositoras que están aquí con nosotros, todas ellas excepcionales, que circunscriban sus presentaciones a 15 minutos para dar lugar a una sesión de debate al final de la sesión. Quisiera también comentarles que vamos a hacer un pequeño cambio en el programa porque la doctora Harriet Romo tiene que salir de aquí en 25 minutos al aeropuerto, no pudo cambiar su boleto y tiene que regresar hoy a las 3:30 a San Antonio, por lo que, sin más comentarios, muchas gracias a todas las compañeras que me acompañan en la mesa, las presentaré a cada una de ellas en la medida en que le vayan haciendo uso de la palabra. Bueno, la doctora Harriet Romo tiene estudios postdoctorales en Sociología por la Universidad de Stanford, es directora del Centro de México y profesora en el Departamento de Sociología de la Universidad de Texas en San Antonio, donde también dirige el UTSA Bank of America Child and Adolescent Policy Research Institute. Se especializa en los estudios sobre migración entre México y Estados Unidos, especialmente en cuestiones de minorías. Entre sus publicaciones destacan Reaching Out, Best Practices for Educating Mexican Origin Children and Youth, Chicano Transitional and Undocumented Mexican Families, Perceptions of the Schooling of Their Children, Status Attainment of Undocumented Mexican Immigrant Children, Language and Education Issues in a Family Context. En coautoría destacan los libros Racial and Ethnic Relations in America y otro más, Latino High School Graduation, Defying the Odds. Quisiera mencionar que la doctora Romo en esta ocasión nos va a hablar sobre las nuevas migrantes mexicanas de clase alta en San Antonio. Bienvenida, Harriet. A todos para esta invitación de esta conferencia tan importante de las mujeres en las Américas. Y gracias a Silvia Núñez para organizar este panel y para la invitación para mí. Este grupo de migrantes de nivel alta es un grupo más pequeño de la mayoría de migrantes de México a los Estados Unidos, pero es un grupo importante por su influencia económica y en otras áreas. Los migrantes de élites, estamos llamando a ellos élites porque tienen niveles de educación alta y tienen recursos también para sus vidas en los Estados Unidos. En San Antonio es común para este tipo de migrantes de venir a San Antonio porque durante la revolución muchos de los élites, los que tienen educación y recursos, han venido a San Antonio para vivir durante este periodo de violencia. También ustedes saben bien que San Antonio y Texas era parte de México, entonces muchos de los líderes de las ciudades ahora en San Antonio especialmente son descendientes de estos migrantes de nivel más alto.
También la población hispano en Texas está crecimiento. Algunos son por razón de nacimientos de niños o bebés, pero otros son de más recién migrantes de niveles altos y otros que están por la violencia están saliendo de México. Estoy usando teorías de transnacionalismo en mis estudios y estas teorías dicen que hay mucha gente que vive en dos países al mismo tiempo, no hay fronteras en realidad en las vidas de ellos. En este tiempo moderno con transportación más barata, con la técnica de comunicación, es más fácil de vivir con parte de tu familia en México, parte en los Estados Unidos. Este grupo tienen casas en San Antonio, tienen casas en México, tienen parte de sus negocios en México, parte en San Antonio. Entonces, eso es una teoría que vamos a ver si sigue en las generaciones después, la segunda generación, tercera generación, pero ahora es fácil de ir y regresar. Estos paneles han dicho que la cuestión de género es muy importante para la migración. Género es una influencia en cualquier experiencia migrante y también de las experiencias en las comunidades donde ellos viven en los países extranjeros. Gracias a las mujeres que están haciendo ahora investigaciones sobre las mujeres migrantes, porque en los años recientes hay unos estudios que están enfocando en las experiencias de las mujeres. Y unos han dicho que las mujeres es la responsabilidad de las mujeres de guardar la cultura de ellos cuando están migrando. También dicen que la familia es muy importante para las mujeres que son migrantes. Estos son algunos datos del grupo que estamos estudiando. Eso es una investigación cualitativa y tenemos un equipo de personas que están haciendo entrevistas. Unas entrevistas son 1 hora y media, otros 2 horas, 3 horas. Tenemos una guía de entrevista para las mismas preguntas para todo. Estamos enfocando en 13 familias, pero es un grupo de la familia. Tenemos entrevistas con el papá, la mamá y los niños adolescentes. Enfocamos en familias que tienen niños grandes para entender las experiencias de toda la familia. Puede ver en que algunos han quedado en los Estados Unidos de más de 10 años, otros son recién llegados, pero muchos tienen, y especialmente los recientes llegados, sí han cumplido como 5 o más años en los Estados Unidos, en este grupo. Y vienen por razones económicas, pero también de razones de inseguridad. El nivel de educación de ellos es alta. Esto es un fenómeno nuevo en México, que mucha gente de educación más alta están saliendo y puedes ver que muchos han terminado con la universidad, algunos tienen maestrías, uno tiene un PhD en este grupo pequeño. Las ocupaciones de los papás son varios, pero muchos son empresarios, tienen sus propios negocios de restaurantes, de seguros, de compañías de construcción. Uno es un ingeniero. Y las mujeres, en el tipo de visas que tienen ellos, las mujeres pueden trabajar, pero la mayoría no quieren trabajar, o sus esposas no quieren que ellos trabajen. Puede ver en los que están trabajando, unos están dando clases de tenis en un club social, otros clases de arte en su casa. Los dos que son profesionales están asociados con trabajos relacionados de México. Esta es la colonia nueva de México, en San Antonio. Es una colonia rica. Un área de esta colonia se llama Frontera.
Ustedes posiblemente han oído de Sonterra. Algunos gente dicen Sonterrey, porque si vas al club social allí, puedes ver la sociedad de Monterrey dentro de la comunidad allá. Las casas son muy caras. Estos dos son ejemplos de más de $400,000. Entonces, estas personas tienen muchos recursos de venir a San Antonio. Una cosa importante que lo que voy a decir en esta plática es las estrategias de las mujeres para guardar la cultura mexicana dentro de sus familias. Y puedes ver aquí en que muchos de los jóvenes han pasado casi la mitad de su vida en San Antonio. Entonces ellos están asistiendo en las escuelas americanas, la currícula es en inglés, la historia que ellos están aprendiendo es la historia de los Estados Unidos y no saben nada de la historia de México. No sabemos cuántas personas en este grupo hay en San Antonio. Consulado han estimado posiblemente 44,000, pero no hay datos fijos porque no tenemos una manera de contarlos. También el tipo de visa que ellos tienen, los E o L, permiten que toda la familia viene junto, y esto es importante porque ellos pueden guardar la cultura, pueden vivir como familia. Y eso también permiten de inversiones de dinero, de tener sus propios negocios, de aplicar por residente permanente, y es más fácil para ellos tener la ciudadanía en tiempo. Ok, en este papel que yo he distribuido, hay unos ejemplos de los comentarios de las entrevistas, y no lo puse ahí arriba porque es muy difícil de leerlos en el vídeo, pero aquí voy a enfocar en algunos comentarios que dicen muy claramente, yo creo, en cómo están tratando de mantener la cultura mexicana. Como en la primera página, comida, como siempre esto es importante para gente, y en San Antonio es muy fácil de encontrar todos los ingredientes para cualquier cosa, comida mexicana, y también ellos dicen que están preparando la misma comida como han preparado aquí en México. Pero ellos son muy internacionales, entonces les gusta hamburguesas, les gusta las alitas de pollos, están como mexicanos aquí que comen cualquier cosa de comida, pero en la casa preparando la comida es la comida mexicana. La historia también de México es importante para guardar su cultura. Ofelia dice que ellos, los papás mismos, tienen que empujar a aprender más de la historia de México para enseñar a sus hijos, porque no van a aprenderlo en la escuela. Ella dijo, un poco obligado a aprender más para promoverme al corriente con él. Ellos necesitan aprender como con sus hijos para enseñar la historia de México. Y el comentario de Daniela es interesante porque sus abuelos, los abuelos de los niños están alargando libros de la historia de México, pero ella ha fijado que el joven no sabía nada de la historia de México. Él pidió, mamá, Benito Juárez fue el que dijo el grito de independencia, y ella dijo, ay, Dios mío, tengo que mandar a mis niños a México para aprender la cultura. En la página 2, la valor de familia es muy importante para ellos. Y Sofía dice un ejemplo de lo que está pasando en estas casas. Dice, absolutamente, ella no va a trabajar porque mi esposo es un mexicano de hueso colorado que cree que las mujeres no deben de trabajar. En este grupo las mujeres no tienen que trabajar porque tienen muchos recursos en su familia, y entonces la mayoría no está enfocando en la familia y no quieren trabajar afuera de la casa. Susana dice que la familia unida es importante y es importante para ellos ayudar uno al otro dentro de la familia. Religión es otra área que es muy importante para ellos.
Susana estaba dando clases de catequismo en su propia casa. Ellos están más religiosas cuando está en un país extranjero. Susana dijo que el que vivas en otro país te hace buscar más fe, porque ellos no saben lo que va a pasar a ellos. Entonces están asistiendo a la misa más tiempo en los Estados Unidos que en México. Y Paulina es muy interesante. Ella viene y estaba buscando oportunidades de estudiar la Virgen de Guadalupe, un grupo de guadalupanas, y no la encontró. Entonces ella empezó a organizar un grupo de estos guadalupanos en su casa. En la página 3, ella dije que en la casa hacemos una meditación y hablamos del ejemplo de María o la Virgen de Guadalupe como un ejemplo de nuestras vidas como mujeres católicas y madres de familia, como esposas, como hermanas, como hijas, como todos los aspectos de la mujer. Entonces ella está propaganda de la rola de la mujer en la familia, en la comunidad, enseñando todo eso en su casa. Y cuando yo pidió a ella cuántas personas invitó a estas celebraciones, me sorprendí, dijo como 60 o 50 personas. Entonces es un grupo más amplio para ellos, para reunir muchos de red de la misma comunidad. Lenguaje también es muy importante. Como Irene dijo, desde que llegamos no hemos dejado de hablar español. Todos están hablando español solo en la casa. Y Lorena dije que definitivamente se identifican como mexicanos. Está hablando de sus hijos. Y dice que desde que llegamos siempre tenían en la casa que hablan español, ¿no? Sí, es algo importante para ellos. Y Susana dijo también, el idioma absolutamente en la casa está prohibido hablar en inglés. Y ellos están muy firmes que van a tratar de guardar el lenguaje español. En la página 4, eran unas preguntas sobre los valores de la cultura mexicana. Y Irene, preguntamos si están enseñando a sus hijos valores americanos o mexicanos o una mezcla de los dos. Y Irene dijo que lo que yo les enseño es realmente como mexicano. Están enseñando a sus hijos cómo ser mexicanos, los valores de sus papás, de sus familias en México. Y ella dijo que yo los eduque como mexicana, completamente como mexicana. Iris dijo que yo digo que los valores de los mexicanos, pero a la vez encuentro a la gente que tienen los mismos valores que ellos están americanos. Ella ha encontrado americanos con los mismos valores, pero es importante la última frase que ella dice que, pero tienes que estar en el mismo nivel educativo. Entonces para ellos es importante de tener un grupo del mismo nivel educativo y de socioeconómica en su red de amigos y personas de la familia. También para los hijos a casar con mexicanos es importante. Paulina dijo, para mis hijos, yo pido lo mismo que mis papás, pero como yo estoy en un país extranjero, sí me gustaría que mis hijos, los 4, les casaron con mexicanos. Y eso fue un problema con algunos están trayendo sus amigas americanas a la casa o amigos americanos a la casa. Los papás dicen, no, ustedes tienen que salir con mexicanos. Modo de vida también es importante para ellos a guardar. Como la comida estilo mexicano, comen en la tarde a la hora de ustedes, a las 3 o a las 4 en la casa, después que llegan los niños de la escuela.
Ofelia dijo, comida, lenguaje, horarios, formas de relacionarse. Eso es bien importante. Están guardando lo que pueden de la cultura mexicana. Maribel dijo, en mi casa no hay cambiado nada. Sofía dijo, sí, son tradiciones, sentamos todos los días a comer juntos. Ellos tienen reglas de todo, se juntan a la mesa, tienen sobremesa, platican alrededor de la mesa, a la forma de las familias en México. Y en la página 6, Paulina, eso es una cuestión de hora, de la hora fijada en la cultura americana. Ella dijo que el americano tiene horarios muy marcados y para ella es un pleito para cumplir con estos horarios. Ella está invitada a fiestas y dice que empiezan a la 1 y terminan a las 2. Es imposible. Si llega tarde, ¿qué va a pasar? Los mexicanos no es eso. Y dijo también que los americanos invitan 5 niños a una fiesta de cumpleaños y nosotros invitan 50. Es muy marcada. Y dijo, es imposible media hora para ver la tele, 2 horas para jugar. Es una vida muy diferente, no para nosotros. Sofía dijo, no creo que sea ese lugar, es que fue mi familia, no es el lugar. No es que si las familias están cambiando, no es de la costumbre de la familia, es que algunos están en la universidad, otros tienen equipos de deporte y la familia está cambiando, pero están tratando de mantener las horas, las costumbres mexicanas. Y al fin, Daniela explicó todo. Dice que nunca me ha sentido extranjera en este país. Estoy muy a gusto aquí también porque mi ambiente es puro mexicano. Aquí en San Antonio puede tener la vida mexicana y es la responsabilidad para las mujeres guardarlo, pero es más fácil allí en ciudades que tienen un contexto transnacionales en ambiente mexicano. Y muy rápido, unas conclusiones. Puede ver que las mujeres son muy importantes para mantener la cultura en estas cuestiones de migración. Y en este grupo, el tipo de visas que ellos tienen para permitir llegar la familia entera es importante. Y en los Estados Unidos, estas son las mayorías de visas que están posible en este tiempo. Para reunir un miembro de la familia tiene que descansar como 18 años o 20 años, pero estos tipos de visas son más importantes, más importante para los Estados Unidos, más fácil para las familias. Y es difícil ahora con la seguridad en la frontera para estas familias a mantener la vida transnacional, para cruzar la frontera, para ir y venir, es un poco más difícil. Y la cuestión es de estas generaciones segunda, ¿qué va a pasar con ellos? Si los padres están tratando de mantener la cultura mexicana, pero vamos a ver qué pasó con ellos. Todas estas familias quieren quedar en los Estados Unidos. Algunos de los jóvenes piensan más americano y mexicano al mismo tiempo y están pidiendo a leer y escribir español. Y con la violencia en México, la inseguridad, más y más de esas familias están emigrando a los Estados Unidos. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Romo, quien además fue muy precisa en la utilización del tiempo. Indiscutiblemente una presentación de estas características es muy difícil escucharla. Muy pocos en México estamos pensando realmente en la necesidad de hacer
trabajo con los mexicanos migrantes de élite. Hay una buena cantidad de preguntas que quedan en el aire, sobre todo en relación a cuál es el futuro de los jóvenes que se han ido con estas familias. Llama también mucho la atención el hecho del papel de estas mujeres, muy conservadoras, pero comentaba con la doctora Coronado que curiosamente, así como los migrantes mexicanos de clase trabajadora tienen en una alta estima, digamos, la figura de la Virgen de Guadalupe, no deja de ser un contraste muy interesante que también a nivel de élite la Virgen de Guadalupe sea una figura muy fuerte. Bueno, vamos a dar la posibilidad de que hagan un par de preguntas a la doctora ahorita mismo para que ella pueda salir al aeropuerto y llegar a tiempo a San Antonio. Por favor. Quiero preguntarle, ¿cuál es la proporción de estos migrantes de élite dentro de todo el conjunto de migrantes? Esa es una. Y dos, ¿cuál es su opinión de este fenómeno de mexicanos de élite que buscan vivir allá y allá se sienten muy bien? Y el de los jubilados norteamericanos que vienen a vivir a México, por ejemplo el caso de San Miguel de Allende, y que ahí se encuentran con residencias, trabajo doméstico muy barato y que bueno, también es un paraíso para ellos vivir en condiciones muy superiores a las que viven allá en su país de origen. Y muchas gracias y felicidades. Sí, gracias. Este grupo es un pequeñito de la mayoría de los migrantes de México a los Estados Unidos, pero es importante porque está creciendo y es difícil para México. Para estos son personas educadas que tienen recursos y que si pueden quedar aquí, pueden tener sus recursos aquí, pero es difícil para ellos porque tienen miedo para su familia, sus niños, los secuestros que están ocurriendo. Es muy difícil para ellos, pero es importante para los Estados Unidos porque ellos están comprando casas, están empezando negocios, son metiendo en los consejos de museos de arte. Son gente importante para dos países y es una lástima para México que ellos están saliendo. Pero y dentro de las comunidades en San Antonio hay posibilidades de una división dentro de las clases porque hay muchos mexicanos que han venido de trabajadores en los campos, en construcción, en los ferrocarriles, y ellos son de clase más bajo de educación, de ganancia que tienen. Muchos de ellos son sin documentos, entonces a una debida dentro de estos grupos y aunque la clase alta se sienta con esta gente que son bien trabajadores, que quieren cuidar a sus familias, ellos saben que ellos son diferentes de ellos, que no son de misma clase de ellos. Entonces, eso posiblemente será un problema en la futura. Posiblemente no sabe, pero bueno, me arriesgo a que sí. ¿Sabe usted si el tipo de migración que se da de Juárez a El Paso es similar a la que se da de Monterrey a San Antonio? O sea, ¿es como la misma migración de élite o serían diferentes? Sí, hemos hablado con doctora Coronado, que ella es de UT El Paso, y sí, ella ha visto la misma fenómena en Juárez. Yo creo, de Juárez viniendo a El Paso, yo creo está ocurriendo en Los Ángeles, en San Diego, en Houston, en otras ciudades grandes, posiblemente en Nueva York, y Miami también. Yo creo que es un fenómeno que no sabemos mucho de esto porque nadie está contando las visas L y E.
en los censos no están en una categoría especial para estos. Es algo que tenemos que investigar más. Yo creo que es más amplio que San Antonio, pero no hemos tenido investigaciones en otros países, en otras ciudades. ¿Refugio? ¿Solicitudes de asilo y de refugio en San Antonio o es más? Algunas, pero no, estos son visas de empresarios, de empezar negocios pequeños, de tener parte de su negocio aquí, su compañía que está en México, en San Antonio. No están pidiendo este tipo de visa. Inversionista que llaman. Sí, impresionista. Ajá. ¿Podría usar? Yo quiero hacer una. Cuidado, se cae ya. Dos preguntas. A ver, por favor. Bueno, yo no sé cómo ustedes han observado las redes de las mujeres, porque parece que solo están en su casa criando a sus hijos y cuidando que no se pierda la cultura mexicana. Pero ¿y qué es de la vida de ellas? O sea, es decir, ¿cómo se despliegan socialmente? Bueno, yo voy a hacer la pregunta. Entonces, I will ask the question by email to you. La última, por favor, para que… Sí, buenas tardes. ¿Qué tipo de racismo viven este tipo de familias? ¿Qué tipo de racismo viven este tipo de familias? Empezamos con esta investigación con un equipo de soccer en una escuela privada, porque una de mis ayudantes tenía su hijo en esta escuela y empezando preguntando a las papás de estos hijos, todos eran mexicanos de clase alta, si podemos practicar con ellos. Y también empezamos en otra red de un grupo de empresarios, hay una asociación empresarios mexicanos en San Antonio y ellos tienen como 200 miembros y empezamos practicando con ellos. Y la vida de ellos está puro en las palabras de ellos. También hemos asistido a las iglesias en estas áreas, a las tiendas en estas áreas, a unos eventos en la comunidad y para como etnográfica, tomando notas de las actividades de las mujeres. Y como un niño, uno de los jóvenes también está explicando a nosotros la vida de sus papás. Un joven dijo que las mamás aquí quieren nomás sus cafecitas, entonces ellos no quieren trabajar. Y esa cuestión de racismo, hay unos comentarios que dicen que los americanos prefieren migrantes como nosotros, que es muy claro que ellos piensan que ellos son diferentes de los migrantes que son de complexión más oscuro, más indígena, y entonces ellos son… pueden entrar a integrar más en la comunidad anglosaxona, porque hablan inglés, los hombres perfectamente, las mujeres menos. Los jóvenes están en las escuelas con los niños americanos de los Estados Unidos y están funcionando bien. Bueno, vamos a agradecer con un aplauso a la doctora Hardy Romo, quien tiene que salir al aeropuerto. Muchas gracias. Buen viaje. Lo siento mucho que tengo que regresar porque quiero quedar toda la semana, todo el año. Pero muchas gracias por eso. Bueno, gracias. Bueno, a continuación me complace presentar a la doctora Yamile Delgado Smith. Ella es doctora en Ciencias Sociales, pertenece al programa de promoción al investigador que es el SNI en Venezuela, nivel 3.
coordinadora de la línea de investigación Actores Laborales y Género de la INET de la Universidad de Carabobo. Es coordinadora también del Grupo de Estudios Latinoamericanos, delegada por Venezuela de la Asociación Latinoamericana de Sociología del Trabajo durante los años 2007 a 2010 y pertenece al Grupo de Trabajo de Género del Consejo de Investigaciones Sociales de América Latina. Es directora del Observatorio Laboral de la Revista Venezolana, miembro de la Comisión del Doctorado en Ciencias Sociales, tiene una mención en Estudios del Trabajo, además de que actualmente es directora de Investigación y Producción Intelectual de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la propia Universidad de Carabobo. Entre sus múltiples publicaciones destacan la investigación social en proceso, ejercicios y respuestas, en coautoría y la coautoría de los libros Liderazgo, Equipos y Toma de Decisiones, un análisis teórico sobre las organizaciones, además de otro titulado Mujeres en el siglo XXI, coordinadora además de la serie Mujeres en el Mundo, un día más, la lucha de las mujeres pobres en Argentina y del trabajo que analiza el trabajo doméstico desde el enfoque de la OIT, entre una enorme producción. Quisiera señalar que la doctora Delgado en esta ocasión nos va a hablar del derecho a una vida libre de violencia en Venezuela, avances y desafíos. Bienvenida ya. Muchas gracias. ¿Qué tengo que hacer allá la seña Esmeralda? Vamos a poner acá el reloj. Bueno. Buenas tardes a todos y todas. Es mi deseo dar las gracias a la doctora Patricia Galeana por su gentileza y hacer posible que hoy pueda estar con ustedes acá. Pero también, y desde luego, es mi deseo apoyar y dar las gracias a todas las instituciones que confían en este tipo de actividades académicas, como el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Centro de Investigación sobre América del Norte y la Federación Mexicana de Universitarias y la Federación Internacional de Mujeres. Para la presentación he tomado la iniciativa de abordar un conjunto de segmentos que pueden ustedes visualizar. Una parte, lo que tiene que ver con las mujeres, el tema de la violencia, el marco regulatorio, que es un poco lo que intento compartir con ustedes el día de hoy. Hablarles un poco de un aspecto importante en Venezuela que se logra a través del Instituto Nacional de la Mujer. Hablar un poco del tema de la cifra y finalmente un poco implicar cuáles pudieran ser los desafíos. Abordar el estudio de la situación de las mujeres en su desenvolvimiento en una sociedad compleja requiere que nos pongamos de acuerdo, que las mujeres no constituyan un universo que sea homogéneo. Cada una de ellas tiene una manera de vivir que está asignada por lo que le ha representado su vida, su situación. Desde luego, el eje cultural es un aspecto muy importante cuando se analiza la violencia, que como se sabe tiene una marcada influencia patriarcal en Venezuela, así como también en otras latitudes de América Latina y el Caribe y el resto del mundo. El problema de la violencia contra las mujeres es de vieja data, pero hay un hito importante al cual quiero hacer mención, y es la que tiene que ver con la suscripción del convenio de Belén do Pará, dirigido a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Esto es un hito. No estoy negando que en el pasado no se hayan dado también grandes procesos y movimientos a favor. Esta fue suscrita en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, en Brasil, junio del año 1994. La violencia tiene diversas maneras de expresarse, y si miramos detenidamente el entorno social en el cual nos desenvolvemos durante el día a día, percibimos toda una constelación de comportamientos humanos que denotan conductas fácilmente definidas como delictivas, violaciones, asesinatos y acosos de las más variadas maneras. Las mujeres en Venezuela, al igual que en América Latina, el Caribe, el mundo, se desenvuelven en la vida cotidiana en múltiples escenarios, que van desde llevar a cabo las labores del hogar, el cuidado de los niños, de las niñas, encargarse de la educación, atender a la pareja,
asumir tareas diversas que involucran la economía del hogar, entre otras prácticas, hasta incluso aquellas relacionadas con la praxis profesional, la cual hace posible la inserción de la mujer en distintas esferas del mundo del trabajo, del mercado laboral. Este panorama general dibuja parte de la escena cotidiana en la que mujeres hacen posible su existencia como sujetos conscientes de sus competencias necesarias para asumir desde los más simples hasta los más complejos que se realizan en un ambiente ciertamente de desigualdades sociales. La violencia. En la Convención de Belém do Pará, que también es conocida como joya de la corona, refiere que es cualquier acción, conducta basada en su género que causa muerte, daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico de la mujer en el ámbito público, pero también en el privado. Un poco la idea que nos agrupa y la razón por la cual tiene sentido la presentación. En Venezuela disponemos de la ley orgánica, es una ley orgánica en Venezuela, y presenta un avance importante, la promulgación de la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Es de data reciente, es del año 2007. A los efectos de registro, es importante indicar que aparece en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela con fecha 23 de abril de apenas el año 2007. Su objetivo descansa en un artículo primero que señala, que busca garantizar, promover el derecho a las mujeres a una vida que sea libre de violencia. Para ello entonces se crean condiciones para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones. Se busca favorecer la construcción de una sociedad que sea justa, democrática, participativa, paritaria, protagónica. Lo importante e interesante también de la experiencia venezolana es que adicionalmente a esta ley también se aplica con carácter supletorio lo establecido en el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela, la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una libre de violencia. Y entonces acá se ve cómo el tema de la violencia del año 2007, al menos desde lo que significa los marcos regulatorios, hay un avance importante. Esta ley es reconocida porque penaliza no solamente la violencia física, sino también la simbólica, la patrimonial y jurídica. Los derechos a los cuales hace referencia la ley orgánica descansa en 6 aspectos. Por una parte, el derecho a la vida. En segundo, la protección a la dignidad, integridad física, psicológica, sexual, patrimonial, jurídica, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, la protección de las mujeres particularmente vulnerables a la violencia basada en género, el derecho de las mujeres víctimas de violencia para recibir plena información, asesoramiento adecuado a su situación personal a través de servicios y organismos y oficinas obligadas a crear dentro de la administración pública nacional, estatal y municipal. Esta información comprenderá las medidas que contempla la ley relativa a la protección y seguridad de los derechos. También esta ley, y por último, contempla los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los convenios y todos los tratados internacionales, tales como la ley aprobatoria de la Convención sobre Eliminación a todas las maneras y formas de discriminación contra la mujer. La ley vigente en Venezuela lo que busca son mecanismos dirigidos a dar seguridad y protección. Incluye medidas cautelares e impone a la autoridad competencias para salvaguardar la vida, proteger la integridad física, la integridad emocional, psicológica, los bienes patrimoniales de las mujeres víctimas de violencia. Esta ley, como indicaba, obtuvo una mención especial a través de la Organización de Estados Americanos, por ser un instrumento jurídico de vanguardia en América Latina. Esta ley, ¿por qué es interesante? Porque regula o tipifica 19 tipos de violencia. Así, por ejemplo, en esta ley es posible encontrar
Regulación para la violencia psicológica, el acoso u hostigamiento, la amenaza, la violencia física, la violencia doméstica, la violencia sexual, el acoso carnal violento, la prostitución forzada, la esclavitud sexual, el acoso sexual, la violencia laboral, la violencia patrimonial y económica, la violencia obstétrica, la esterilización forzada, la violencia mediática, la violencia institucional, la violencia simbólica y finalmente también el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes y la trata de mujeres, niñas y adolescentes. Un elemento interesante que también se apoya con la reciente ley del año 2007 es el fortalecimiento del Instituto Nacional de la Mujer en Venezuela, y esta instancia se encuentra regulada dentro de la ley como un organismo de apoyo. Se crea entonces para dar apoyo a las mujeres. Este instituto es un órgano encargado de las políticas y programas de prevención, atención a la violencia contra las mujeres. Otras esferas también forman parte de su radioacción y por ello esta instancia se articula con los diversos organismos que regulan la materia de salud, la materia de participación, desarrollo, planes, proyectos y programas de capacitación. Ahora, ¿qué ha pasado con la cifra? En Venezuela existen cifras poco claras, porque en el tiempo no ha existido una praxis que permitiera llevar estadística de los casos de violencia en género, ¿ok? Tanto gubernamentales como no gubernamentales. No obstante, con la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, que como les he indicado es de data reciente, de 2007, se espera que se pueda visibilizar la data construida de acuerdo a los diversos tipos de violencia que, como se han dicho, son 19. Esta aspiración es posible, habida cuenta no solo de la existencia de tribunales especializados que llevan a cabo estos registros, resueltos o por resolver, de la Fiscalía por ser un órgano que procesa las denuncias y una Defensoría de los Derechos del Pueblo venezolano, además de los órganos administrativos que la ley, ¿verdad?, ha, digamos, creado para llevar a cabo estos registros. También para ello recobra importancia la fiscalización a través de los consejos comunales. En Venezuela, datos publicados por ONG indican en el año 2005 lo siguiente, que para el año 2005 se registraron 36.777 casos de violencias contra las mujeres, lo que vale más o menos a decir que existen aproximadamente, ocurre un acto de violencia cada 4 horas. En Venezuela, la primera condena en caso de violencia contra la mujer dictada por un tribunal especializado data del mes de noviembre del año 2008. Esta puede parecer un elemento poco importante, pero para Venezuela tuvo muchísimo significado, habida cuenta del poco tiempo de la entrada de vigencia de esta ley. En esta ocasión fue para condenar a un ciudadano, su nombre es Marco Martínez, por violar a una joven. Marco Antonio Martínez, de 39 años de edad, nacido en la ciudad de Caracas, fue hallado culpable de haber violado a una joven de 19 años, oriunda, nacida de Boconó, Trujillo. Se le aplicó, por tanto, la pena máxima contemplada en la Ley Orgánica sobre Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia. Por tanto, pasará 15 años en la cárcel, en una de las cárceles de máxima seguridad de Venezuela. Esta decisión data de diciembre de 2008, fue ejecutada por el segundo juez, un juicio en materia de violencia contra la mujer en la ciudad capital. Como les decía, esta es una decisión realmente importante, porque se ve de manera ostensible la aplicación que esta ley pues, va llevando a cabo luego de su sanción en el año 2007. La violencia contra las mujeres en nuestro país es un tema objeto de estudio que hoy ocupa un lugar preferencial, en especial por mujeres que se desempeñan en diversos escenarios, como por ejemplo la Asamblea Nacional, el Consejo Comunal, entre otras tantas instancias, gubernamentales y no gubernamentales. Allí no solamente se aborda aspectos que son inherentes a la naturaleza y dinámica del problema, sino que a su vez se generan
planteamientos tendentes a poner de manifiesto los deberes que deben formar parte de la legislación venezolana. Son muchos los desafíos que están pendientes con el tema de la violencia. Uno de los grandes desafíos tiene que ver con los derechos de las madres. Es necesario, de verdad, impulsar cambios planificados desde la educación, sea esta formal o no. También es necesario que se extienda hasta hacer posible que la jurisprudencia venezolana establezca alineamientos que hagan posible que las mujeres que son victimizadas, además de ser escuchadas por las instancias respectivas, se sancionen a través de los diversos dictámenes a que hubiera lugar. Hace falta también difundir por todos los medios el problema de la violencia contra las mujeres. No cabe duda que al ocultarse la misma se está generando su existencia, se niega su existencia y por tanto la creencia de que todo luce con tranquilidad. Las situaciones de violencia en Venezuela no son distintas a las que padecen las mujeres en el resto del mundo. Un estudio elaborado por la CEPAL concluye que existen más semejanzas que diferencias respecto a otros continentes, ya que las mujeres de América Latina, de Venezuela y el Caribe no son ni más ni menos víctimas que el resto de las mujeres del planeta. Y la violencia comparte los principales rasgos que identifican en otros lugares del mundo. La violencia amenaza a todas, independientemente de cuál sea el origen social, racial, étnico. Sin embargo, algunos grupos son mucho más vulnerables que otros y enfrentan, por tanto, mayores obstáculos para acceder a la protección del Estado. Es importante destacar que la Ley Orgánica sobre el Derecho a una Vida Libre de Violencia es muy reconocida porque no solamente penaliza la parte física, sino la parte simbólica, patrimonial, jurídica, no controlada en otras partes del hemisferio. Como se observa en esta breve presentación, he querido compartir con ustedes las características de avanzada que están contempladas en esta ley que regula el tema de la violencia en mi país. Como se ha dicho, busca controlar 19 tipos de violencia. Desde los marcos regulatorios muestra una base importante para situaciones que no solo pertenecen a Venezuela, sino también a nuestra América y al resto del mundo. Finalmente, nuevamente gracias a la doctora Patricia Galeana, a su equipo de trabajo, a Coexalín, con quien me he comunicado muchísimas veces, a todos ustedes, a todas y a todas mis gracias por sus oídos, por su escucha, por su intercambio, por permitirme oírles durante estos 3 días en mi corta estancia en la Ciudad de México. Gracias por su tiempo, la escucha, la reflexión y el intercambio. Y muchas gracias a este equipo en esta mañana. Muchísimas gracias a la doctora Delgado por esta magnífica presentación, en donde sobresale que una de las bondades que trajo a Venezuela la República Bolivariana precisamente está en el ámbito de la protección y los derechos de las mujeres. Bueno, pasamos ahora la palabra a nuestra siguiente invitada, la doctora Iracema Coronado, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Arizona. Se especializa en políticas comparativas. Es profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Texas en El Paso y ha sido presidenta de la Asociación para Estudios Fronterizos y miembro de la mesa directiva de la Environmental Protection Agency Good Neighbor Environmental Board y vicepresidenta de la Coalición contra la Violencia hacia Mujeres y Niños en la Frontera. Coautora de los libros Legal Solutions Against Environmental Realities, The Case of the United States-Mexico Border Region, además de múltiples publicaciones en donde otra más es la siguiente: Latinas in Local Government, Políticas, Latina Public Officials in Texas. En el año de 2010 fue nombrada por el presidente Barack Obama a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Es una de las asesoras más destacadas en este ámbito. Bienvenida a la doctora Iracema Coronado, quien en esta ocasión
nos va a hablar del tema Violencia y Mujeres en Ciudad Juárez, El Paso. Primeramente le quisiera dar las gracias a mi gran amiga Silvia Núñez, a su equipo que apoyó nuestra estancia y nuestra llegada a México, a la doctora Estela Morales Campos, al doctor Adalberto Santana, al doctor Santiago Borrera Mutiz y a la doctora Patricia Galeana. Me gustaría que todos y todas ahorita en este momento les demos un aplauso a todo el equipo de apoyo que nos ha ayudado durante este evento. Así que gracias. Para mí en lo personal, llegar aquí a la UNAM, a esta casa de máximos estudios superiores en México, es una meta personal. Yo siempre he querido venir a la UNAM, así que para mí estoy muy orgullosa de estar aquí. A los estudiantes que están aquí, no quiero irme sin invitarlos a que vean nuestra página web en la Universidad de Texas en El Paso. Tenemos varias maestrías, varios doctorados. Los invito, si ustedes van a estudiar a la Universidad de Texas en El Paso, se van a sentir muy en casa, porque 75% de nuestros estudiantes son mexicoamericanos. Tenemos el número más grande de estudiantes mexicanos en cualquier universidad de los Estados Unidos. Así que los invito a que vean exploren esa página de internet. Ustedes son el futuro de América del Norte y de México, así que los apoyo mucho con lo que están haciendo aquí. Quiero hablarles un poco sobre quién soy yo y de dónde vengo, porque esta investigación en parte refleja mucho de lo que yo he vivido y de lo que yo conozco. Soy Iracema Coronado, yo soy fronteriza. Yo me crié en Nogales, Arizona y en Nogales, Sonora, en un contexto binacional, bilingüe, bicultural. Mi campo de investigación siempre ha sido las relaciones México-Estados Unidos y las relaciones fronterizas. Soy politóloga, pero también me considero fronteróloga, y ahí están mis datos para si ustedes gustan mandarme un correo o algo. Esta investigación que yo he desarrollado es una investigación que tiene mucho tiempo, más de 4 o 5 años, y bueno, no la hemos podido terminar. Tenemos un trabajo que ahorita está en el proceso de dictamen y tal vez, como está en inglés, lo pudiéramos traducir en español y mandarlo aquí a una de sus revistas de mucho prestigio, porque nos daría mucho gusto verla en publicación. Empezamos a ver el impacto de las deportaciones en las familias que se quedan atrás en los Estados Unidos. Ustedes saben que el gobierno de Barack Obama, aunque me da mucho gusto que me haya nombrado la comisión, es el gobierno que ha deportado a más gente que cualquier gobierno en toda la historia de los Estados Unidos. Entonces empezamos a ver que las redadas en lugares de trabajo, las redadas por los retenes, etcétera, dejaban a niños y a familias separadas. Empezamos a ver el impacto de las deportaciones en las ciudades fronterizas. Para mí fue muy lamentable que muchos presidentes municipales en Tijuana, en Nuevo Laredo, en Juárez, en Nogales, Sonora, decían, es que estos deportados están causando muchos problemas, queremos que se vayan, no queremos que se queden aquí en nuestras ciudades. Entonces, estas personas han sido expulsadas de México por varias razones estructurales, han sido expulsadas de los Estados Unidos, llegan a México y son otra vez expulsadas, porque muchos gobiernos locales empezaron a ofrecerles dinero y pasajes de camión para que se regresaran a sus lugares de origen y no se quedaran en la frontera. Empezamos a ver también el proceso de reintegración de los deportados y de las deportadas a la sociedad mexicana, y el proceso de deportación de los niños y las niñas, y el proceso de deportación de mujeres. Esta fotografía fue una de las fotografías que me causó mucha tristeza. Yo se las mandé a todos mis exalumnos, porque tengo alumnos que trabajan aquí en México, tengo alumnos que trabajan en el Departamento de Estado en los Estados Unidos, en la patrulla fronteriza. Esta niña fue deportada por la patrulla fronteriza en Agua Prieta, Sonora. Es entregada a dirigentes del DIF que se encargan de recibir a estos niños. Y esta niña tenía 5 años cuando fue deportada. El pollero la separó de su mamá, iban en 2 carros,
y esta niña tuvieron que bajar a todos los que iban en los carros y tenían que caminar a bastante largo el campo, el trayecto, y esta niña no podía mantener el ritmo. Entonces la empezaron a cargar y pues ya es grande, no podían cargarla, entonces la abandonaron. Y el pollero de conciencia habló al sheriff en el condado de Cochise y le dijo, dejamos a una niña ahí, búsquenla, y la encontraron. Entonces, la familia había pagado $7,000 para que los transportaran a la mamá y a la niña hacia Kansas, donde estaba el papá. Y bueno, esto fue algo que me impactó muchísimo. Y para mí, la investigación y el trabajo que yo hago, aunque trato de ser una buena académica, tiene que tener una manera de informar a la política pública y a evitar estas tragedias en nuestras fronteras. Quiero también decir que mi trabajo es muy colaborativo. Yo colaboro mucho con mi colega y mi estimado amigo Héctor Padilla. Él es egresado de Flaxo, aquí en México. Ahora está en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Él y yo hemos colaborado muchísimo en este campo y es un gran académico y me da mucho orgullo poder trabajar con él. Nosotros hicimos entrevistas a deportados en la Casa del Migrante en Ciudad Juárez, hicimos visitas a los centros de albergue en Nogales, Sonora, entrevistamos agentes de la patrulla fronteriza de ICE, que es la agencia de migración y aduanas en Estados Unidos, a la aduana y la protección de la frontera, y también entrevistamos a personas del Instituto Nacional de Migración, y les voy a elaborar un poco más sobre esas entrevistas. También hemos entrevistado a activistas en México, a dirigentes de ONGs en México y también en los Estados Unidos, y también mucha información a mí sobre este problema viene de mi mamá. Mi mamá es voluntaria con una organización en Arizona que se llama No More Deaths, No Más Muertes. Es una organización muy fuerte y muy unida, y mi mamá cada miércoles va a Nogales, Sonora, a dar servicio, a ayudar a los deportados. Entonces, ella es una de mis fuentes de información. Las deportaciones no es nada nuevo en los Estados Unidos y en otros países. Se han dado muchas deportaciones en otros tiempos. En el trabajo que tenemos desglosamos todo eso. Pero en los Estados Unidos, el primer caso que fue a la Corte Suprema de los Estados Unidos era un chino que buscaba pues, que no lo regresaran a China en 1893. Y bueno, la Corte dio el dictamen, el fallo de que no, de que la deportación era legal y que esta persona se tenía que regresar. Pero sí hubo una opinión minoritaria del juez Brewer, en donde él dice: el ser llevado forzadamente de su casa, de su familia, de su negocio, de su propiedad y mandado a un país lejano es un gran castigo. Entonces, él decía que era una violación de la Constitución, porque la Constitución norteamericana tiene una enmienda de que no debe de haber un castigo cruel, y él decía que era un castigo cruel deportar a esta persona. Pero bueno, fue la opinión minoritaria y esta persona fue deportada. Estas son las deportaciones por año fiscal durante la administración de Bush y Obama. Hay deportaciones de personas que son criminales, que están en cárceles, que están cumpliendo penas porque hicieron algo mal, pero también hay personas que son detenidas por redadas. Muchas mujeres que iban a la escuela con los niños, el carro, la luz no indicaba bien, las detuvieron, no tenían documentos, eran deportadas. Entonces ahí va la cifra, iba aumentando en esta administración del presidente Obama. Esta gráfica es lo que se está gastando en el cumplimiento de las leyes de migración. Estos son billones de dólares, billones. Entonces, ahorita hay una gran fuente de trabajo para personas que trabajan en estas agencias migratorias. Les digo que en mi universidad la carrera con más estudiantes es la de criminología.
porque muchos de estos estudiantes trabajan en estas agencias. Otro de los requisitos es que hablen español. Entonces hay un gran surgimiento entre chicanos que antes no hablaban español, que eran muy pochos, ahora todos están tomando clase de español, porque si la tienes documentada en tu currículum, pues tienes más ventaja de trabajar en esto. La agencia de la patrulla fronteriza es una de las más diversas en los Estados Unidos. Casi 80% de los trabajadores de Border Patrol son mexicoamericanos. Bueno, ya les dije que las deportaciones se dan a través de la historia en muchos lugares. El problema fundamental es la política migratoria de los Estados Unidos, porque la migración es individual. Y en el caso les voy a dar un caso así, de una familia, el papá solicita. A él le dan permiso de residir en los Estados Unidos y luego él tiene que peticionar para que se venga la esposa y los hijos. Y ese proceso puede tardar entre 12 y 16 años. Entonces, lo que pasa es que la familia cruza con su visa láser o ilegalmente, porque esperarse a ese proceso tarda mucho. Entonces, esta migración no es como las élites. Las élites también pueden traer hasta su criada, hasta la señora que trabaja con ellos, la pueden llevar a trabajar con ellos legalmente. Entonces, es muy diferente. También ahorita en los Estados Unidos hay un gran lucro porque los centros de detención son privatizados. Entonces hay un gran interés en que no se haga la reforma migratoria, que se detenga más gente, que se pongan en centros de detención. ¿Por qué? Porque hay lucro. Entonces eso es algo que es muy difícil para mí, porque yo creo que el gobierno no debe de tener que no debe de haber lucro en centros de detención, y hay un gran sentimiento antimigrante. La profesora Berea Campos ha escrito mucho sobre eso en todos los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que debemos de tomar. Bueno, el proceso de detención a veces es algo que uno se encuentra trabajando, llega la redada o en el camino hay una redada de la policía. Si no traes el papel de seguro, empiezan a averiguar, eres indocumentado, indocumentada, te llevan a un centro de detención. Cada persona detenida en los Estados Unidos por el sheriff, por la policía local, por ICE, tiene el derecho de presentarse hacia un juez de migración para explicar su caso y pedir que se queden en los Estados Unidos. Ese es un derecho constitucional, pero el proceso es muy largo y en los centros de detención el trato o la trata, no sé, el trato es muy malo. Entonces la gente se desespera y la tradición es que los jueces que escuchan estos casos no son muy amigables hacia los migrantes. Entonces no les dan la facilidad de quedarse, porque creen que la teoría del imán, si le damos la facilidad de quedarse aquí, van a venir más. Entonces es algo que la gente se desespera, no quieren esperar ese día en la corte, entonces dicen, no, pues mejor me regreso, depórtenme. También no hay lógica, muchas familias las separan cuando agarran a toda la familia junta. A veces no hay campo para todos, mandan a la mamá y a los niños a Massachusetts, al papá a Utah, entonces no se encuentran. Mi mamá me comenta que llegan muchas personas diciendo, busco a mis hijos, busco a mi marido, busco a mi esposa, nos dividimos en Wyoming, nos dividimos en Kansas y no sé en dónde están. Entonces, ese es parte del problema que tenemos. También hay centros de detención que el gobierno sí mantiene y según las entrevistas que hicimos en la Casa del Migrante, es mucho mejor estar en un centro patrocinado por el gobierno que en los privados. Mucha gente firma el regreso voluntario, pero otra gente sí es deportada y es muy penado regresar a los Estados Unidos después de ser deportada. Otra de las cosas, te deportan como te detienen. Siempre, si andas con la ropa que traes, o si andas en shorts o en camiseta, como sea, no puedes ir por tus cosas, no puedes ir por tu dinero, no puedes hacer nada. Entonces, cuando llegan a la frontera,
no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen cepillo de dientes, no tienen nada. Y no tienen dinero, porque si traían dinero con ellos, el gobierno lo deposita en una cuenta y les da un cheque. Entonces, cuando los deportan, les dan un cheque. Entonces, imagínense tratar de cambiar un cheque cuando uno llega a Nogales, Sonora, o a Ciudad Juárez, o a Matamoros a las 6 de la tarde, si no tienes identificación, no tienes nada, no tienes cuenta de banco, entonces es horrible. La otra cosa que no quieren avisar a familiares cuando están en ese proceso de deportación, porque temen que van a identificar a la familia que aún está indocumentada en los Estados Unidos. El impacto en las familias es enorme y hay un psicólogo, Randy Kapp, que está haciendo un gran trabajo sobre el daño psicológico en los niños cuando la mamá o el papá son deportados, o a veces la mamá y el papá ambos son deportados y se quedan los niños encargados con vecinos, con parientes. Es una cosa muy lamentable. El estado de Massachusetts legisló que antes de que hicieran redadas grandes en lugares de trabajo, tenían que avisar a todos los centros de apoyo para los niños para que los recogieran. Muchos niños están ahorita bajo la tutela de agencias gubernamentales de los Estados Unidos en diferentes estados, porque los padres están deportados. Hay acuerdos bilaterales sobre la deportación. México y Estados Unidos tienen 254 acuerdos, uno de ellos es este. Están de acuerdo en que las mujeres tienen que ser deportadas del día, las poblaciones vulnerables, niños, mujeres y ancianos, tienen que tener cierto trato. Están de acuerdo en que se tienen que deportar por ciertas garitas, no en todas. Por ejemplo, en Juárez se tienen que deportar por el centro, el puente de la calle Stanton, el puente Lerdo. En Nogales, Sonora, se tiene que deportar por Mariposa. Entonces, es un gran arreglo y en este momento no están deportando por Ciudad Juárez. ¿Por qué? Porque la violencia que estamos viviendo en esa zona es, bueno, no se las tengo que explicar. Entonces dicen, bueno, por ahí ahorita no vamos a deportar a gente. Pero sí nos hemos dado cuenta que estos acuerdos no se cumplen siempre, porque a veces llegan mujeres y niños a las 10, 11, 12 de la noche. Cuando los deportados llegan a México, los procesan por el Instituto Nacional de Migración y ahí captan ciertos datos demográficos, dónde naciste, qué tanto tiempo estuviste en los Estados Unidos, quién se queda en los Estados Unidos de tu familia, dónde trabajabas, cuántas veces has entrado ilegal, bueno, una serie de preguntas. Y una de las entrevistas más difíciles que fueron para nosotros fueron los agentes del Instituto Nacional de Migración, porque ellos dicen que muchos de los deportados llegan incrédulos que los han deportado. Dicen, yo tenía 30 años en los Estados Unidos, yo nunca me imaginé que esto me iba a pasar, no hablo español, no tengo mi familia toda está allá en California, no sé qué hacer. Mucha gente llega enferma, mucha gente llega dañada psicológicamente. Entonces, muchos de los agentes del Instituto Nacional de Migración me comentaban, yo necesito un descanso de este trabajo porque es muy pesado oír estas historias tan lamentables. De ahí los turnan a los centros de apoyo, que hay casas del migrante. En Tijuana hay una casa, Tijuana Casa Refugio Elvira, que unas chicanas de Los Ángeles están apoyando. En Nogales está la Casa Nazaret. La necesidad es grande y no se puede albergar a todos. La Casa Nazaret tiene 8 camas, entonces no es suficiente para esto. Yo les voy a presentar unos datos de Casa Nazaret. Otra cosa que les quiero decir, para nosotros en el sistema de Texas, que Harriet también pertenece, nosotros venir a México y trabajar en México es un gran reto. Tenemos que pedir permiso oficial porque México está en la lista del Departamento de Estado de países violentos. Entonces es un gran proceso. Yo por eso mi colaboración con mi amigo Héctor Padilla es muy importante y yo como persona privada puedo hacerlo. Pero mi universidad nos exige ciertas reglas de tener sujeto, ¿cómo se dice? Human Subjects Review Board.
que tienen que proteger a los sujetos. Cuando yo entrevisto a una persona, yo tengo que tener permiso, un protocolo, la persona me tiene que firmar, y en muchos casos las personas indocumentadas no tienen la confianza de hacer eso. Entonces es muy difícil obtener esta información. Entonces, esta chica, Allison Ganem, estuvo haciendo este trabajo en la Casa Nazaret. Ella trabaja con Catholic Relief Services, y les quiero decir que los católicos americanos son sumamente trabajadores en este campo y tienen una iniciativa que se llama la Iniciativa Kino en la frontera. Esta niña conoció a 172 personas, a mujeres en este albergue. 92 de ellas migraron porque no tenían trabajo en su pueblo en México. 83 de las 92 dejaron a sus hijos en México, que ese es otro problema de niños mexicanos criándose con abuelos, con tíos, etcétera, etcétera. 27 intentaron entrar a los Estados Unidos para reunirse con familiares, fueron detenidos, fueron deportados. 20 vivían en los Estados Unidos, pero se regresaron por una emergencia familiar. Se murió la mamá, se murió el tío, iban a operar a la hermana, entonces se les hizo fácil, y al volver a regresar, pues las detuvieron, entonces tuvieron que regresarse. 14 habían vivido en los Estados Unidos y habían sido deportadas. 94 de las 172 habían experimentado abuso verbal, físico y psicológico por miembros de la patrulla fronteriza, muchos comentarios racistas. 25 habían sufrido violencia a mano de los coyotes o los compañeros que iban con ellas, y 7 habían sido violadas. 34 mujeres en los centros de detención en los Estados Unidos fueron golpeadas, las celdas frías o calientes, y les negaban agua y comida y atención médica. Muchas por eso firmaron el regreso voluntario y no esperaron su día en la corte. Muchas de las mujeres que ahorita están siendo deportadas no conocen México, se fueron de niñas, tienen muchos años allá, su español es limitado, no tienen documentos, no tienen acta de nacimiento, no tienen tarjeta del IFE, no tienen su CURP, no tienen dinero, la familia está en los Estados Unidos, o están una tía de 80 años que se quedó en Michoacán y una prima que está en Zacatecas que tenían 50 años sin verse, ¿no? Algo así. Entonces, muchas de ellas se quieren quedar cerca de la frontera para que los familiares en los Estados Unidos que puedan venir a verlas. Entonces, una de las preguntas es cómo reintegrarse a la sociedad mexicana, cómo obtener los documentos, cómo aprender español, cómo obtener una educación, cómo obtener trabajo y desarrollar una infraestructura social de apoyo. Los problemas, muchos de los hijos son ciudadanos americanos y están en los Estados Unidos. Regresar es un gran riesgo porque te pueden volver a meter a una cárcel federal, y los polleros las pueden violar, golpear, es difícil. Y muchas de ellas en una casa en Tijuana y en la Casa Nazaret sufren de depresión, muchas están mintiendo a los hijos de dónde están. Una de las madres les dice, es que estoy en un hospital porque estoy enferma y no puedo regresar a verte. Se comunican por Skype, es una cosa sumamente complicada. Entonces, la solución es, bueno, una reforma migratoria en los Estados Unidos, que la migración sea la unidad familiar íntegra y no individual, que entren todos o que no entren ni uno, porque ese es parte del problema. Y luego hay que ver los derechos de los niños nacidos en los Estados Unidos de padres indocumentados, porque los niños se pueden quedar, pero los padres no. También hay que ver las sanciones a los empleadores. Si los empleadores no les dieran trabajo, entonces esta gente no fuera a los Estados Unidos. Pero bueno, las sanciones a los empleadores es algo que están en las leyes, pero no se cumplen. Yo he abogado por permisos de trabajo. Si les vas a pagar $7,000 a un coyote, ve al consulado, aquí están mis $7,000, dame un permiso. Cuando yo me regrese, me regresas mi dinero, y así sería una manera más ágil y menos violencia y más amena para
Y es una hipocresía, porque en los Estados Unidos emplean a muchas personas indocumentadas. ¿Por qué? Porque les pagan menos. Entonces, yo creo que en México también debe de haber cambios estructurales para que la gente no tenga que emigrar. Yo creo que México debe de ver cómo va a reintegrar a estas personas a la sociedad mexicana. Y yo pienso que debe de haber, ahorita una de las sugerencias que les doy a Casa Nazaret y a la Casa en Tijuana, que estas personas empiecen a vivir juntas en viviendas comunales para apoyarse. Y yo abogo por un acuerdo bilateral de respeto a los derechos humanos entre México y los Estados Unidos. No lo tenemos. Tenemos acuerdos en protección de suelo, de agua, de aire, de transporte, de químicas, pero de derechos humanos nunca ha firmado México y los Estados Unidos un acuerdo. Estas personas en realidad están sin Estado, sin nacionalidad. Hannah Arendt habla mucho sobre the stateless people, la gente sin Estado, y creo que es algo que debemos de ver. Las mujeres deportadas en la frontera sufren de pobreza, de depresión, de explotación, son sujetas a la trata, a la prostitución y caen muchas veces bajo la influencia del narcotráfico. ¿Por qué? Porque es dinero fácil. Entonces, es una situación muy complicada, no los quiero deprimir, pero es algo que me gustaría que todos conjuntamente pensáramos cómo solucionar, qué investigaciones poder hacer para poder ayudar a estas familias. Les quiero dar las gracias por su atención y me gustaría mucho al tiempo indicado, sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Coronado por su estupenda presentación, que nos deja no nada más muy pensativos y sensibles con relación a uno de los grandes temas, el laberinto de la migración no documentada y la búsqueda de soluciones que realmente sean viables. Entre ellas, una de las cuestiones que considero fundamentales es que mientras no haya voluntad política, simple y sencillamente los esfuerzos que se han hecho seguirán estando básicamente en los miembros de la sociedad civil organizada. Vamos a presentar ahora a la cuarta expositora de esta sesión. Me complace además señalar que es una investigadora muy destacada del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, muy joven también, es la doctora Nati Golubov. Ella es maestra en literatura victoriana por la Universidad de Leeds y doctora en letras inglesas por la Universidad de Londres. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, donde imparte materias sobre literatura en lengua inglesa y teoría literaria en el programa de licenciatura en letras modernas y el posgrado en letras. Asimismo, es nuestra coeditora estrella de Norteamérica, revista académica del propio CISAN. Entre sus publicaciones recientes destacan la edición del título Diásporas, Reflexiones Teóricas, está por aparecer, además del título La teoría literaria feminista y sus lectoras nómadas, además de otro, Una identidad en ciernes, las pesadillas del sueño americano, publicada en Circulaciones, Trayectorias del texto literario, en colaboración con Rodrigo Parrini. En colaboración con Rodrigo Parrini ha editado el volumen Los contornos del mundo, globalización, subjetividad y cultura. Quiero decirles que además es una excelente muestra del trabajo multi e interdisciplinario que realizamos en el CISAN, porque precisamente viene un agente de letras a hablarnos de uno de los temas más importantes en este foro, que tiene que ver con la situación de las mujeres en términos de violencia y derechos humanos. En esta ocasión, la doctora Golubov nos va a hablar, nos va a presentar la ponencia titulada De víctimas a victimarias, representaciones de género en la guerra contra el terrorismo. Gracias, Nati. Gracias. En realidad no tiene nada que ver con derechos humanos. Me sorprendió mucho que estuviera ahí en esta mesa. Aquí atrás va a haber unas imágenes que son imágenes icónicas, digamos, que están vinculadas con 9/11 específicamente y también con
con las celebraciones del aniversario de 9/11, digamos, desde que ocurrió, y que, bueno, no las voy a comentar directamente, más que quizá algunas al final sí tengo tiempo, porque sospecho que no me va a dar tiempo de hacer el comentario acerca de las fotos de Abu Ghraib, de la tortura en Abu Ghraib, que estoy, digamos, vinculando con esto. Bueno, el trabajo que les voy a leer solo esboza algunas ideas que pretendo desarrollar en mucho más detalle en un artículo acerca de las formas en que se han narrado las repercusiones sociales y psicológicas del colapso de las Torres Gemelas en la literatura. Inesperadamente, tras leer un conjunto de novelas que tratan el tema de 9/11, me resultó curiosa la recurrencia de un vínculo estrecho entre una masculinidad vulnerada, una domesticidad idealizada y el ataque y derrumbe del World Trade Center del 11 de septiembre de 2001, acontecimiento que la administración de Bush intencionadamente identificó y construyó discursivamente como un histórico punto de quiebre del aparato simbólico que otrora había sostenido una particular imagen de Estados Unidos ante sí, para los propios estadounidenses, y ante los demás con el propósito, obviamente, entre otros, de justificar su intervención en Irak y Afganistán y pasar el US Patriot Act del 26 de octubre del 2001, que abrió el camino posteriormente para la creación del Departamento de Seguridad de la Patria. Es importante enfatizar este punto porque la idea de que 9/11 fue el día en que todo cambió rápidamente se estableció como parte del discurso oficial, y cito: en un instante, declaró Bush, nos percatamos de que esta será una década decisiva en la historia de la libertad, que se nos ha otorgado un papel único en el acontecer humano. Fin de cita. Cuando la administración de Bush publicó su Estrategia Nacional de Seguridad en el 2002, la ruptura histórica se usó para defender la doctrina Bush de guerra preventiva, una política exterior unilateral y la legislación federal introducida para defender a la patria. La representación de 9/11 como acontecimiento único se convirtió en el eje ideológico de la guerra contra el terror, como señaló el propio Bush, y cito: la guerra contra este enemigo es más que un conflicto militar, es la lucha ideológica decisiva del siglo XXI y la vocación de nuestra generación. Fin de cita. Pero me interesa menos la historia de lo que realmente pasó que las imágenes y palabras con que se enmarcaron los hechos, porque fue así que estos alcanzaron cierta estabilidad mediática e institucional, en parte porque la guerra se transformó en una guerra de imágenes y estereotipos preexistentes, insertos en una narrativa maniquea que prometía una falsa sensación de seguridad al simplificar y familiarizar los hechos. Más específicamente, lo que quiero comentar es cómo los periódicos y los actos de habla del propio Bush emplearon el poder simbólico de configuraciones de género binarias y radicalizadas para invocar y constituir la identidad nacional y el sentimiento patriótico en torno a lo que llamaré, siguiendo a Ashish Nandy, la hipermasculinidad, que se configura cuando los agentes de la masculinidad hegemónica se sienten amenazados, por lo que se requiere una inflación y exageración de los rasgos de la masculinidad convencional. Esta hipermasculinidad se manifestó, por un lado, en el discurso político conocido como diplomacia de vaquero, cowboy diplomacy, y por el otro, en las fotos de Abu Ghraib que empezaron a circular ampliamente en abril 2004. Estos son dos momentos diferentes y contrastantes de las repercusiones de un solo acontecimiento que se vinculan directamente con el uso del género como dispositivo de guerra, porque el género funcionó como un nodo para articular una amplia gama de elementos diversos en un solo paquete. El excepcionalismo estadounidense avalado por un código ético religioso, el discurso orientalista neocolonial y el paternalismo sexista que se articularon por medio de ese binomio expresado por Bush en repetidas ocasiones: "You're either with us or against us in the fight against terror". ¿Quiénes son estos nosotros y quiénes esos otros? Estos colectivos se configuraron gradualmente al acumular una serie de oposiciones de valores e ideas como el bien y el mal, la libertad y el fundamentalismo, la legalidad y la ilegalidad, la compasión y el odio, civilización y barbarie, esperanza y desesperación, etc. La división del mundo entre nosotros y los otros también devino una polarización del género. A la hipermasculinidad estadounidense fue contrapuesta la hipomasculinidad del terrorista, el árabe musulmán con una masculinidad débil. La feminidad, en cambio, se asoció firmemente con las mujeres, quienes quedaron imbricadas en una economía del sexo como objetos de intercambio simbólico.
en un discurso que dio en Atlanta, Georgia, el 8 de noviembre de 2001, que significativamente lleva por título My Fellow Americans, Let's Roll, Bush emplea la retórica del binomio, y cito: hemos visto este tipo de odio anteriormente y la única respuesta posible es enfrentarse a él y derrotarlo. Este nuevo enemigo busca destruir nuestra libertad e imponer su perspectiva. Nosotros valoramos la vida, los terroristas la destruyen despiadadamente. Nosotros valoramos la educación, los terroristas no creen que las mujeres deban ser educadas o tener acceso a servicios de salud o salir de sus hogares. Nosotros valoramos el derecho a decir lo que pensamos. Para los terroristas la libertad de expresión puede ser motivo para la ejecución. Nosotros respetamos a las personas de todos los credos y aceptamos la práctica libre de la religión. Nuestro enemigo quiere dictar cómo pensar y cómo rendir culto, incluso a sus prójimos musulmanes. Este enemigo trata de esconderse detrás de una fe pacífica, pero aquellos que celebran el asesinato de hombres, mujeres y niños inocentes no tienen religión, ni conciencia, ni misericordia. Llevamos a cabo una guerra para salvar a la civilización misma. Fin de cita. El derrumbe de las torres rápidamente se interpretó no solo como un ataque a la soberanía estadounidense, sino como atentado a todo un sistema de valores occidentales y a un orden mundial, o un orden del mundo, perdón, el poder financiero y el neoliberalismo mundial, cuyo representante principal resulta ser Estados Unidos. Además de erigirse como el epítome del progreso, Estados Unidos se convirtió en el país multicultural de la libertad y se resignificó el American Way of Life para ser asociado con el amor por la libertad y la creencia de que la seguridad es la condición esencial para la vida, como queda claro en un artículo de Donald Rumsfeld, donde asegura que, y cito: nuestra victoria llegará cuando los estadounidenses puedan vivir día a día acudiendo al trabajo, criando a los hijos y construyendo sus sueños como siempre lo han hecho, un pueblo libre y grandioso. Fin de cita. Como señala Inderpal Grewal, exactamente a qué se refiere Bush cuando habla de libertad es ambiguo, dada la historia del país, pero como Bush al parecer se refiere a la libertad de consumo de la que goza la ciudadanía, puesto que de hecho la sociedad estadounidense gradualmente se ha convertido en una sociedad de la vigilancia. Dado esto, paradójicamente, el National Strategy for Homeland Security estipula que la intensificación de la vigilancia al interior del país es responsabilidad del gobierno, que busca salvar, y cito, nuestro estilo de vida, que se compone de 5 elementos clave: la democracia, las libertades, la seguridad, la economía y la cultura. El listado es interesante porque, como señala Grewal, esta versión del American Way of Life articula dimensiones económicas, sociales, culturales, políticas y geopolíticas, vincula la política exterior y el poder económico con discursos morales y seculares acerca de la democracia, los derechos y libertades, tipos de trabajo, esparcimiento y consumo que insertan al individuo en la nación. Esto es por medio de la identificación con este conjunto de elementos, Es por medio de la identificación con este conjunto de elementos que el gobierno buscó generar una sensación de comunidad entre la ciudadanía y su inversión en la infraestructura económica que financia la política imperial. En la versión oficial, los atentados socavaron esta libertad de consumo al atemorizar a la ciudadanía. Solo así es posible entender el siguiente comentario de Bush del 5º aniversario del ataque, en tanto que los objetivos fueron el Pentágono y el WTC, símbolos no de la domesticidad, sino de un sistema económico global y el poderío militar. Y cito: nos enfrentamos a un enemigo decidido a traer la muerte y el sufrimiento a nuestros hogares. Fin de cita. Bush en repetidas ocasiones animó a sus compatriotas a proseguir con el American Way of Life como si nada hubiera pasado. Lo interesante, sin embargo, es que esta actitud de business as usual está directamente vinculada con el consumo, y cito: pido su continuada participación y confianza en la economía estadounidense, dijo el 20 de septiembre del 2001. Los terroristas atacaron un símbolo de la prosperidad estadounidense, no tocaron su fuente. Una semana después, el 27 de septiembre, en un discurso pronunciado en el aeropuerto de Chicago, repitió su llamado al consumo, y cito: cuando asestaron su golpe, los terroristas buscaban crear una atmósfera de miedo, y una de las grandes metas de la guerra de esta nación es la de restaurar la confianza pública en la industria aérea. Hay que decirle al público viajero: súbete a bordo, lleva a cabo tus negocios en todo el país, vuela y disfruta los grandes destinos turísticos de Estados Unidos, ve a Disney World en Florida, lleva a tu familia y disfruta la vida tal y como deseamos disfrutarla. Una de las referencias explícitas que Bush hizo al consumo fue el 8 de noviembre del 2001, cuando dijo haber encontrado indicios de un pueblo valeroso después de los ataques, y cito:
Esta gran nación jamás será intimidada. Las personas siguen adelante con su vida cotidiana, trabajando, yendo de compras, jugando, acudiendo al cine y a los partidos de béisbol. El consumo, al parecer, es un bien público y una demostración de lealtad patriótica. Pero este puente entre la libertad y el consumo se establece por medio del género, en particular por la centralidad otorgada a la familia como símbolo del estilo de vida estadounidense, puesto que son los hombres quienes surgieron de las cenizas como defensores de esta libertad de elección y las mujeres como amas de casa al cuidado del bienestar familiar que disfrutan esta libertad ejercida cotidianamente. Este puente entre una economía particular, una política exterior y el género quedó claramente articulada en el discurso sobre el Estado de la Unión del entonces presidente, donde identifica al ciudadano común y corriente con las mujeres y los niños y la heroicidad con los bomberos y soldados, a su paso invisibilizando a las mujeres que quedaron subsumidas en la familia y las mujeres bombero y aquellas del ejército también desaparecieron del espacio público. Y cito: en el sacrificio de soldados, la temible hermandad de los bomberos y el valor y la generosidad de los ciudadanos comunes y corrientes, hemos vislumbrado el rostro de una nueva cultura de la responsabilidad. Y fin de cita. En un artículo publicado en el New York Times el 28 de octubre, Patricia Lee Brown identifica el regreso de los hombres verdaderamente masculinos, lo que llama manly men, al espacio público, digamos. Y cito: desde el 22 de septiembre, escribe, ha predominado una imagen cultural del héroe masculino, un fornido frente de fortaleza para una nación que busca equilibrio y bienestar emocional. Son los nuevos John Wayne. Son hombres que se lanzan a subir escaleras con 100 kilos de equipo encima para decirles a todos los demás a dónde deben ir para estar a salvo. Desde los ataques de septiembre, el bombero cubierto de ceniza y hollín ha proporcionado un destacado contraste con el ahora aparentemente prehistórico arquetipo masculino, el dot-comer con pantalones color caqui y un BMW. El dot-comer, representante de una economía globalizada e inmaterial, ha sido reemplazado por el militar y el bombero carnoso, y como consecuencia de esta masculinización de la heroicidad y de la identidad nacional, se instauró, como ha señalado Iris Marion Young, una lógica de la protección masculinista. Esta lógica patentemente patriarcal que resucita el papel masculino de protector de mujeres y niños, solicita que a cambio de esta protección los protegidos acepten una posición subordinada de dependencia y obediencia. Según Young, lo importante de esta lógica es que ilumina el significado y el atractivo de un estado de vigilancia y seguridad que lleva a cabo la guerra en el exterior y espera obediencia y lealtad en casa. En tanto que los ciudadanos de un Estado democrático permiten que sus líderes adopten ante sí una actitud de protectores, ocupan un estatus subordinado como el de las mujeres en el hogar patriarcal. Y cito a Young: debemos aceptar un poder estatal más autoritario y paternalista que obtiene el apoyo en parte por la unidad que produce la amenaza y nuestra gratitud por su protección, al mismo tiempo que legitima el poder autoritario sobre los ciudadanos al interior. La lógica de la protección masculinista justifica una guerra en el exterior. Fin de cita. En esta nueva lógica, la masculinidad aceptable no es aquella asociada con un hombre agresivo, dominante, egoísta, represivo, sino un hombre caballeroso, benevolente, justo y generoso, asociado con una voluntad de servicio y sacrificio, dispuesto a enfrentar un mundo hostil para escudar a las mujeres de cualquier peligro y así garantizar que ellas puedan dedicarse a la familia, un clásico ejemplo, por supuesto, de la división sexual del trabajo. Una editorialista del New York Times resumió la supuesta reorientación del deseo femenino de la siguiente manera, y cito: tras 3 décadas el feminismo ha retrocedido. Antes los hombres uniformados eran los opresores, ahora son parejas trofeo. Alguna vez los policías eran unos puercos, ahora son galanes. Los bomberos eran los tipos que llevabas a casa si no conseguías a un doctor, ahora son el accesorio más candente. Fin de cita. Pero como señala Young, esta masculinidad requiere que los protegidos mantengan una posición subordinada con respecto al hombre, puesto que a cambio de la protección masculina las mujeres, por supuesto, ceden su autonomía. Cuando el hogar se ve amenazado en su interior, no puede haber disenso ni debate. La cabeza de la familia decide qué medidas son necesarias para la seguridad de la propiedad y los miembros de la familia y da órdenes que deben acatarse para mantenerse a salvo. Las mujeres en esta lógica aceptan su subordinación y muestran gratitud a sus protectores por su disposición para sacrificarse por ellas.
Young asocia la popularidad de esta imagen masculina con la relación que el Estado estadounidense guarda con sus ciudadanos en un momento histórico en el que el propio Estado movilizó el miedo para legitimar sus actividades tanto al interior como al exterior del país. Lin identifica 8 estrategias ofrecidas por Bush con el propósito de normalizar la vida cotidiana y que ejemplifican la creación de una ciudadanía dócil dispuesta a cooperar por el bien común. Cuidar a la familia, ser leal a los valores estadounidenses, practicar la tolerancia, donar dinero y tiempo a las víctimas de la tragedia, cooperar con la ley y el orden, cumplir con aquellos que buscan proteger, contribuir a la economía gastando dinero, rezar por las víctimas militares y por el país. Este lenguaje de la seguridad penetró todas las esferas de la vida al interior del país y al exterior, porque el Estado se transformó en un hogar nacional, el homeland, que debe ser protegido de la amenaza exterior con ayuda voluntaria de la población civil. Pero los hombres masculinos no solo protegen a sus propias familias, porque también se preocupan por las familias de los iraquíes. Estados Unidos ayudará a los iraquíes para que puedan proteger a sus familias y asegurar una nación libre. Fin de cita. En este sentido, es pertinente señalar que inicialmente la administración de Bush justificó la guerra como una acción defensiva necesaria para proteger a los estadounidenses, pero rápidamente complementó esta su justificación apelando a la situación de las mujeres afganas. En un discurso radiofónico emitido en noviembre del 2001, Laura Bush introduce esta nueva dimensión al conflicto, y cito: "Me dirijo a ustedes esta semana para iniciar un esfuerzo mundial para enfocar la brutalidad ejercida contra mujeres y niños por la red terrorista de Al-Qaeda y el régimen que lo apoya en Afganistán, el Talibán. Las mujeres de Afganistán saben, por su dura experiencia, que lo que el resto del mundo está descubriendo", o sea, ella, ¿no? Porque todas las feministas ya sabían, pero la brutal opresión, no, lo que es maravilloso es lo que sigue. La brutal opresión de las mujeres es el objetivo central de los terroristas, ¿no? Evidentemente, en contraste con los hombres hipermasculinos estadounidenses que protegen y luchan por el bienestar de las mujeres afganas, los hombres iraquíes y afganos también requieren de la benevolencia estadounidense para madurar. Al explicar la Operación Libertad Duradera, como se le llamó sin intención irónica a la invasión de Irak, Bush declaró que el objetivo era, y cito, ayudar a los iraquíes a lograr un país unido, estable y libre, lo cual exigirá de nosotros un compromiso sostenido. Pero sea lo que sea que se nos exija, llevaremos a cabo todos los deberes que hemos aceptado. Esta infantilización de pueblos enteros es reminiscente del discurso colonialista que se hace más evidente en la siguiente cita. Así que Estados Unidos se propuso una meta ambiciosa: ayudar a la democracia joven de Afganistán a crecer y florecer y surgir como una ideología alternativa a la ideología del odio y del extremismo y el terror. Es un esfuerzo difícil y largo, no es fácil hacerlo. Hubiera sido mucho más sencillo decir que nos habíamos deshecho de un grupo y aquí hay otro. Pero no creemos que ese sea lo correcto. Queremos establecer los fundamentos para una libertad para generaciones futuras. Queremos hacer el trabajo arduo ahora para que nuestros hijos y nietos crezcan en un mundo pacífico. Fin de cita. Al parecer, los hombres árabes son incapaces de gobernarse a sí mismos y carecen de la fuerza de carácter necesaria para repudiar el odio, el extremismo y el terror, todos rasgos asociados con una masculinidad fallida. A su vez, los terroristas son descritos como moralmente débiles, carentes de valores, autoritarios, cobardes, temerosos, producto perverso del ciclo de tiranía y desesperanza y radicalismo que predomina en el Medio Oriente, según Bush, y cito: "Para desviar la atención de sus fracasos sociales y económicos, los dictadores culpan a otros países y razas y despiertan el odio que conduce a la violencia". Fin de cita. En este discurso orientalista, aparentemente benévolo, se esconde una retórica familiar. Estados Unidos necesita disciplinar, civilizar a los árabes y a los terroristas precisamente porque la libertad y la democracia estadounidenses, entendidas como la apoteosis de la civilización moderna, motivaron la violencia del eje del mal. El cuerpo masculino árabe se exhibió desnudo al público al tiempo que se pretendía liberar a las mujeres árabes para que pudieran descubrirse en público. La materialidad del uso de la violencia para proteger un estilo de vida democrático y capitalista se manifestó plenamente el 28 de abril de 2004 cuando se difundieron por primera vez las fotografías de la tortura física y humillación sexual de detenidos, bueno, entre comillas, iraquíes, en Abu Ghraib.
Por falta de tiempo no me voy a detener en este tema tan complejo, así que simplemente señalaré que en las fotos más circuladas por la prensa popular, la mujer dócil se ha transformado en dominatriz torturadora y que incluso en opinión de Barbara Ehrenreich, y la cito, en Abu Ghraib murió un cierto tipo de feminismo, o quizá deba decir un cierto tipo de ingenuidad feminista. Era un feminismo que percibía a los hombres como los perpetuos perpetradores y las mujeres como perpetuas víctimas, y la violencia sexual masculina contra las mujeres como la raíz de toda la injusticia. No cabe duda de que esta es una lectura posible de las fotos. Parecería que nos encontramos con una contradicción al interior del discurso sexista de la administración Bush, puesto que las mujeres, como concluye Ehrenreich, son capaces de lo inimaginable, incluso de actos de barbarie generalmente asociados con los terroristas. Pero como han señalado varios críticos, por una parte el escándalo se identificó muy selectivamente con las imágenes de las mujeres perpetradoras y no con las de sus congéneres masculinos ni con la cultura militar en general, y por la otra con la naturaleza sexual de la violencia y su supuesta perversidad. Esta concentración en las policías militares en particular en parte puede interpretarse como un intento por presentar a la tortura como excepcional y no, en palabras de Jasbir Puar, como práctica cotidiana en la campaña de Shock and Awe. La respuesta de Bush confirma este intento por contener el escándalo causado por el espectáculo, y la cuidadosa evasión de la palabra tortura confirma esta intención de proteger la supuesta superioridad moral del pueblo estadounidense. Según él, el trato dado a los prisioneros, y cito, no refleja naturaleza del pueblo estadounidense, fin de cita. Pero en palabras de Puar, exactamente cuáles de los actos retrasados son contrarios a las tendencias supuestamente naturales de los estadounidenses. Una respuesta entre muchas a esta pregunta es lo que Susan Sontag identificó como la confluencia entre la tortura y la pornografía. Fue Lindy England quien se transformó en el rostro del escándalo de Abu Ghraib, la joven de 21 años de edad que sale en las fotos que presento y que fue marcada como, y cito, la depravada fumadora de pelo oscuro, embarazada y no casada, quien durante su estancia en Irak en 2003 mantuvo una relación sexual con Charles Greiner, el supuesto responsable de los abusos cometidos en Abu Ghraib, y en octubre de 2005 dio a luz a su hijo. Según Shannon Holland, buena parte de la prensa popular descubrió a England como sexualmente anormal precisamente a raíz de esta relación sexual. También cuestionó su identidad sexual porque su apariencia se percibe como masculina. USA Today reportó que tenía problemas de aprendizaje que impedían que distinguiera entre el bien y el mal, y en ocasiones su comportamiento atípico se explicó a partir de una socialización defectuosa, resultado de sus orígenes de clase, puesto que con su familia había crecido en un parque de casas rodantes. En un artículo de Newsweek, Evan Thomas se pregunta, y esta cita no la traduje porque lo inglés es maravilloso, "What made Lindy England, patriotic, pixie-ish tomboy who joined the Army Reserve to pay for college, become the poster girl for sexual humiliation and degradation at Abu Ghraib? Her sister Jessica describes England as very kind-hearted, dependable, strong-minded, and idealistic. And yet the photos show her calmly holding a cringing naked man on a leash." La supuesta depravación de England cumplió con dos funciones en términos de las configuraciones de género descritas anteriormente. Por un lado, confirmó la normalidad y estabilidad de la feminidad y masculinidad heteronormativas asociadas con la idea de la nación como hogar, y por el otro reproduce los términos del violento encuentro colonial, porque la relación entre guardias y detenidos confirma las relaciones de poder entre ellos. Incluso en palabras de Mary Ann Tetroe, las fotografías pertenecen a una tradición orientalista muy larga que fetichiza y feminiza la sexualidad de los pueblos sometidos como parte de una estrategia de dominación. Los cautivos de las fotos muestran la violación real y simulada del cuerpo masculino, su hombría destruida completamente por su humillante vulnerabilidad, expuestos al escrutinio y a la mirada sin oportunidad para devolverla. Pero en última instancia el efecto de estas fotos es la afirmación de la hipermasculinidad. Basta con observar que en la foto en que la mujer se inclina detrás de una pila de hombres desnudos y de pie, dominándolos, se encuentra un fornido y sonriente estadounidense vestido. La jerarquía de género y etnia no puede ser más clara. Bruce Tucker y Sia Triantafilos sugieren que el hecho de que repetidamente circularan las mismas fotos tuvo el efecto de centrar la atención en algunos culpables individuales y la inmoralidad de su comportamiento, creando así una narrativa limitada a los actos de unos pocos individuos.
confirmando la postura oficial de que se trataba, y cito, de unas cuantas manzanas podridas. Sin embargo, en el contexto más amplio de la trama oficial, urdida en torno a la relación entre género, nación y guerra, cobran otro sentido, porque como indica Puar, y cito, la feminización del cuerpo masculino torturado lo despoja de su virilidad y así compromete su poder no solo para penetrar y reproducir a su propia nación, a nuestras mujeres, sino también para contaminar la nación del otro, sus mujeres. Pese a que en las fotos es una mujer quien humilla a los detenidos, aparece como objeto de la mirada e instrumento de la voluntad masculina, además de ser mediadora entre el militar hipermasculino y los detenidos feminizados, en algún sentido protegiendo la masculinidad estadounidense de cualquier indicio de deseo queer. Pese a que esta no es la masculinidad desplegada en la lógica identificada por Young, porque es agresiva y dominante, es una imagen masculina aceptable. En este sentido, y para concluir, las imágenes de Lindy England paradójicamente perpetúan el dominio masculino. El género constituyó un componente central y crucial en la invocación del sentimiento patriótico estadounidense, así como en la construcción de la identidad del propio Estado. La batalla ostensiblemente emprendida para defender valores occidentales y extender la cultura de la democracia y los derechos se articuló como una batalla acerca de las formas correctas de instituir y actuar el género. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Golubov por esta extraordinaria presentación, un texto que vincula indiscutiblemente elementos teóricos para podernos mostrar una de las realidades más dramáticas de los últimos años, el tema de los prisioneros de la Abu Ghraib y el papel de la mujer en estas imágenes. Bueno, vamos a dar paso a una muy pequeña sesión de preguntas. Vamos a tomar 5 preguntas para pasar a las 2.